¿Qué son los derechos? Los derechos son posiciones o garantías que poseen los individuos para gozar de una secuencia de libertades que tienen que ser provistas por el Estado. Los derechos de los habitantes permanecen asentados en la constitución de cada territorio y que consiguiente tiene la posibilidad de variar. No obstante, todos los derechos habitantes pertenecen de los derechos humanos, una secuencia de postulados de carácter mundial crecidos en organizaciones de las Naciones Unidas en 1948. ¿Qué son las obligaciones? Las obligaciones son una secuencia de responsabilidades que tiene ser ordenadas por los habitantes y en varios casos su incumplimiento acarrea sanciones legales. Al igual que pasa con los derechos, las obligaciones ciudadanas varían de acuerdo con la constitución de cada territorio. Derechos, obligaciones. Derechos y obligaciones. Los derechos son las libertades o beneficios de los habitantes y principalmente tienen que ser provistos por el Estado. Las obligaciones son los compromisos o responsabilidades que adquieren los habitantes en el ejercicio de sus derechos. Esto significa que no hay derechos sin responsabilidades y al revés. Los deberes constitucionales son realmente mandatos, habilitaciones al legislador para que regule las obligaciones específicas de los habitantes en un entorno definido. Y se analizan los diversos deberes constitucionales estableciendo distintas clasificaciones y partiendo de la excepción entre deberes primordiales y otros deberes constitucionales. A diferencia de lo que pasa con los derechos, los deberes constitucionales no fueron generalmente objeto de un procedimiento doctrinal extenso y profundo, aun cuando hay cualquier análisis o artículo bastante estimable. No puede decirse que el término debe ser constitucional y la investigación de los diversos deberes enunciados con tal condición en nuestra regla importante hayan sido un objeto prioritario o elemental para los investigadores del derecho constitucional. Los derechos y obligaciones son un grupo de reglas creadas para promover la convivencia social y las interacciones entre los habitantes y las instituciones. La diferencia entre derechos y obligaciones es que los derechos procuran beneficios del Estado hacia los habitantes a medida que las obligaciones imponen responsabilidades de los habitantes hacia el Estado y las leyes. Los derechos constitucionales son esos integrados en la regla constitutiva y organizada de un Estado principalmente llamada Constitución que se piensan como fundamentales en el sistema político y que permanecen en especial vinculados a la dignidad humana. Los derechos constitucionales se ordenan en derechos primordiales o de la primera generación, derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación y derechos a un medio ambiente sano o de tercera generación. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención letrado si hubiera sido requerida, tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Ese derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo disciplinatorio por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. La ley arbitrará los medios para el otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución de las leyes.
Toda la persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistido por un abogado defensor, proporcionando por un listado sin nombrar uno de la oportunidad establecida por la ley. Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía. 1. Votar en las elecciones populares. 2. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 3. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. 4. Tomar las armas en la Fuerza Armada Permanente o en los cuerpos de reserva para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes. 5. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de la petición. 6. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público teniendo las calidades que establezca la ley. 7. Iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley de Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley. 8. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República inscribirse en el catastro de la municipalidad manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo que subsista, así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes, la organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público y por tanto responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley. Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley. Votar en las elecciones y en las consultas populares en los términos que señala la ley. Desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de las entidades fedéricas que en ningún caso serán gratuitos. Desempeñar los cargos cogeciles del municipio donde resida las funciones electorales y las de jurado. Los derechos humanos son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomentan su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano de forma igualitaria, de vivir saludables y plenos. Es por ello que es indispensable que conozcas a fondo cuáles son nuestros derechos, en qué consisten y cómo puedes ejercerlos de forma libre. Al igual que son importantes las obligaciones que tienes con el país, como por ejemplo enlistarte a ser una reserva de las Fuerzas Armadas, al igual que poder participar en las elecciones importantes populares.